Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Dominical. Como todos los domingos nos encontramos para reflexionar la palabra del Señor. 3 lecturas que de manera pedagógica la Iglesia nos presenta cada domingo. El 14º domingo del tiempo ordinario, 14ª semana que nos ayudará a reflexionar y a caminar juntos como comunidad. La llamo ya Peñandere Cobe, llevas allá y cuana, Peñande Yaro y cuan, Eñande a través de su palabra, todo lo esencial y lo fundamental para que nosotros podamos hacer un camino de vida, un camino de santidad, de realización, de plenificación como cristianos. Escuchamos hoy, nos acompaña la palabra de Dios, la primera lectura del libro de Ezequiel. El capítulo es capítulo 2. Y los versículos del 2 al 5. En aquellos días, el Espíritu entró en mí, me puso en pie y oí que me decía: Hijo de Adán, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde que se ha rebelado contra mí. Sus padres y ellos me han ofendido hasta el presente día. También los hijos son testarudos y obstinados. A ellos te envío para que les digas: esto dice el Señor. Ellos te hagan caso o no te hagan caso, pues son un pueblo rebelde, sabrán que hubo un profeta en medio de ellos. Queridos amigos, la lectura del día de hoy, Ezequiel, el nombre que quiere decir fuerza de Dios, músculo de Dios, poder de Dios, Ezequiel. En primer lugar, es el Espíritu, dice, el que entra en mí, dice Ezequiel. Es el Espíritu. Porque añe es sewinte ayer. Sino que es el Espíritu del Señor. Es la fuerza del Señor. Es Dios que se manifiesta en el corazón del hombre, en el corazón del profeta. Recordemos, queridos hermanos, que cada uno de nosotros, por nuestro bautismo, somos sacerdotes, profetas y reyes. Aquí entonces, nuestro profetismo quiere decir que es la fuerza y es el Espíritu de Dios el que nos va a mover. El Espíritu entró en mí, me puso en pie. Otro elemento importante también, el hecho de ser puesto por Dios mismo en pie. Significa, queridos amigos, que en la vida cristiana somos nosotros, como sacerdotes, profetas y reyes. El profeta es el que está bien parado. Yaikua ponamos oba ñande ñaimeñaína, yaikua ponamba epala ñande, ñame eta hina pe ñandere cobewi, ñandera pichacuera pe ñande comunidad. Entonces estar en pie. Estar en pie siempre en la Biblia significó, dentro de la simbología bíblica, el guerrero, el que está como para luchar, como para pelear. Porque después dice, y oí la voz que me decía, me pone en pie. Y ahí entonces, como para hacer caso a sus palabras, para escuchar lo que me quiere decir y yo lo pueda poner en práctica. Hijo de Adán. Esta es una expresión muy linda también. Hijo de Adán, Adamá, es decir, nos hace reconocer nuestra propia identidad. Añandengo Adán. Todos nosotros somos Adán, porque la palabra Adama, upea hebreo vejicegina upea de hijo de Adán, hijo del hombre, hijo del upea vejicegina
dendas ahí Dios, tú eres hombre. Pero sin embargo, el Señor igual nos está llamando. Hijo de Adán, ponte en pie, te pongo en pie. Es el Espíritu que te inunda, a pesar de que seas criatura, hijo de Adán. Y viene el mandato, queridos amigos, yo te envío a los israelitas. Esta es la esencia de nuestra vida cristiana. El Papa Francisco, que insiste mucho siempre, ¿verdad?, que nosotros tenemos que ser iglesia en salida. Yahana, somos enviados, somos justamente cristianos para que ayudemos a crecer a la misma comunidad, enviados por Dios. Pero atención, y nos da una característica, porque dice, te envío a un pueblo rebelde que se ha rebelado contra mí. Imagínate yo que y porque esta es nuestra realidad. Está en la corrupción, está en la ibaía, está en hoy entonces la ñandé, para poder cambiar. Los obispos habían lanzado después de la dictadura, recuerdo en las misas al final, siempre se leía una cartita que preparaban la Conferencia Episcopal Paraguaya. Pea Jerabaecue, Paraguay ya hipotaba ñandemante yayapota. Paraguay ya hipotaba ñandemante yayapota. Pero parece que quisimos un Paraguay corrupto y parece que seguimos queriendo un Paraguay, ¿verdad?, muy corrupto lastimosamente. Entonces yo que hubiera veña mañana este día veña de yarañé, sobre todo este envío. Dios nos envía como profetas, cada uno de nosotros tiene que asumir su profetismo, el profetismo que tiene. ¿Y cómo lo va a hacer? Primero teniendo en cuenta, te voy a enviar y te estoy enviando ante un pueblo rebelde que se ha rebelado contra mí. Hoy coseña cane cucarretilla, ya oya posee, la oya posea, a nos endusei la oye y chupe, un mío ye acá a cupepe, un mío ye en donde sea, en cualquiera de los grandes acontecimientos, pero cada día hoy oye bañadeñas en veñan de yarañe, pero muchas veces no le hacemos caso directamente al Señor. Y aquí hace una pequeña historia, ¿verdad? El Señor dice, sus padres y ellos me han ofendido hasta el presente día. Hasta el presente día. Y Ezequiel, apenas por lo menos ya Moisés te 2400 años atrás, imagina de nuestro día para atrás. Oye, ahí va Ezequiel iba a lleva. Me han ofendido hasta el presente día. O sea que va a ser otros 2300, 2400 años. Añandeña continúa de ti de lo mismo, y nada. También los hijos son testarudos y obstinados. Quiere decir que ya de generación en generación ya vos aságina esta testarudez y el hecho de ser obstinado. Acá está en ese ve. Daña en dusei, daña apenas sei. Esta vez se me oye eñandeja y paja beñande yarí, ese como si fuese nada. Y pere y entonces, yo te envío, sin embargo, insiste aquí el profeta, al profeta Ezequiel, Dios que le habla. Te envío para que les digas, esto dice el Señor. Ellos te hagan caso o no te hagan caso, sabrán que hubo un profeta en medio de ellos. Queridos amigos, esto entonces nos dice también a nosotros para que no nos desanimemos, porque todos somos profetas. A niña desanimate. Todos sabrán que hubo un profeta. ¿Por qué? Y porque por lo menos ñañe alleva, haya las cosas. No penáis donde deje, bueno, eso dejarle nomás. Viaje ya antes me hace cargo BOP. Bueno, queridos amigos, entonces así estamos reflexionando en este 14º domingo del tiempo ordinario. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
ten piedad de nosotros, ten piedad. Ten piedad de nosotros, ten piedad. En ti, Señor, que habitas en lo alto, fijos los ojos tengo, como fijan sus ojos en las manos de su Señor los siervos. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Así como la esclava en su señora tiene fijos los ojos, fijos en el Señor están los nuestros, hasta que Dios se apiade de nosotros. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Ten piedad de nosotros, ten piedad, porque estamos, Señor, hartos de injurias, saturados estamos de desprecios, de insolencias y burlas. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e Dominical. Estamos con esta segunda propuesta que la Iglesia nos entrega en el día de hoy, 14º domingo del tiempo ordinario. Upeaise hina Ñande, Ñepusino, hina Ñande la Pella y Cuapama, vaya papel Ñande Yara. Hoy ya Ñande, tanto desde la Navidad y desde la resurrección, los dos momentos, ejes de nuestra vida cristiana. Y ahora en el tiempo ordinario, Upeñan de Jay Cuama, llevas a Peñan de Yara, y Emma Cueñan de Coangaña Moyana, Peñan de Reco Bebe, allá, el Cuaboana, y Peñan de Comunidad Benguana. Estamos hoy con esta segunda lectura, que es de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos 7b al 10. Hermanos, para que no tenga soberbia, me han metido una espina en la carne, un emisario de Satanás que me apalea para que no sea soberbio. 3 veces le he pedido al Señor verme libre de él y me ha respondido: te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad. Por eso, muy a gusto presumo de mis debilidades, porque así recibirá en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de mis debilidades, de los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Queridos amigos, esta es como una autorrevelación, ¿verdad?, de Pablo. Pablo ciertamente
y carta bahía frente a los cristianos. Por eso que Pablo para nosotros también es un lindo ejemplo de conversión. Sabemos que Pablo ha perseguido a los cristianos desde el primer momento. Pablo, enseguida, cuando se desata la persecución contra los cristianos, es uno de los primeros, incluso dice que pide cartas allí en Jerusalén para ir contra todos aquellos que estaban predicando el nombre de Jesús y que anunciaban la resurrección de Jesús. Ojo. Y es así que en el camino de Damasco, Pablo cae por el camino, ¿verdad? O sea, se le cae la estantería y se lleva. Peñan de Yara, Ijube, Peña Putu, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y así entonces comienza esta nueva vida. Pablo está hablando aquí de una espina que lo atormenta. Mucho se ha escrito sobre esto, queridos hermanos, queridos amigos. Está en el libro para entender, porque él nunca dice cuál fue ese problema, ¿verdad? Entre unas de estas posibilidades de interpretación exegética, sería interesante, ¿verdad?, por lo menos dar a entender un poco, habrá sido este peso que le causó su misma acción negativa. Doña convertir y deja, oye, esa cual, va a ir la ya ¿verdad? Va a ir la En mi experiencia de sacerdote también suele suceder mucho eso, ¿verdad? Hay personas que por fin os enduveñan de yarañe, os endúa, os veña pues tu o pe y va igual a ya pues. Yo tenía arriba ca uina corija y pajabe allí chacua. Y después cuando comienza a hacer ese camino positivo, o ese joven que salió de la droga, entonces comienza a reflexionar, ¿verdad?, hacia atrás, porque nuestra conciencia siempre nos habla y nos pesa. Entonces uno dice, va a la shaya po escuella, va a la pese te lleva la anda ye shakwai va cueña pununa vive. Bueno, en fin, cada uno tiene su historia y ojalá que con todo suceda así, sobre todo con aquellos que todavía no han entendido o no entienden que el camino de salvación es el camino que nos presenta Jesús, ¿verdad? El camino de la realización. Dejemos de ser egoístas, por lo tanto. Abramos nuestro corazón al Señor que puede curarnos. Y por eso Pablo dice aquí, ¿verdad? Me han metido una espina en la carne. Me han metido. Una sociedad corrupta, una sociedad que camina sin los valores y los elementos fundamentales y esenciales de la vida cristiana, ciertamente que es una espina que nos entra en la carne, en la vida, en el corazón. Y después dice, un emisario de Satanás que me apalea, que no sea, y esto para que yo no sea soberbio. Aquí entonces Pablo le da la vuelta a la tortilla, y porque justamente él reconoce y entiende, bueno, todo esto que ha sucedido o sucedió en mi vida, justamente ha sido como voluntad de Dios, pero para que yo me dé cuenta y para que yo me pueda volver a levantarme. El levantarse, erigirse nuevamente, queridos amigos. Diga tú entonces la yapitana en esa situación de pecado. Sino que desde el pecado nosotros tenemos que entender que el Señor nos regala su gracia y justamente continúa. Yo he pedido al Señor, 3 veces he pedido al Señor verme libre de este mal. Y me ha respondido el Señor, te basta mi gracia. La fuerza se realiza en la debilidad. Aquí entonces nos hace entender, queridos amigos, en primer lugar, que el que nos salva, el que nos ayuda, el que nos hace salir del pecado es la gracia del Señor. Te basta mi gracia. Es la gracia de Dios. Por eso que tenemos que estar abiertos a la gracia de Dios. La ñandena ñañemoina o peña de ya no te va a llevar ya yeruejube, que tu jamuesa la ñase de esa situación de pecado, la gracia de Dios. Evidentemente que va a ser imposible. Y luego el segundo elemento, de reyesa cuara, que la fuerza se realiza en la propia debilidad. Upeaicia de mañana, de guapuana, reñamindu uareshana, que con tu propia fuerza, entre comillas, es simplemente debilidad. Solo no vas a poder hacer nada. Es la gracia de Dios que nosotros necesitamos para poder salir adelante. Si nosotros no tenemos esta gracia de Dios, queridos amigos,
vamos a continuar siempre en la misma. Así es que esta frase esencial, te basta mi gracia, la fuerza se realiza en nuestra propia debilidad. Cuando reconocemos que nosotros somos humanos, cuando nosotros reconocemos que somos criaturas, cuando reconocemos que somos de Dios. Peñande yara lleva. Ñande yapoa, después añande en boa, después como mundo apeari, pero con una misión y con una función específica de dar ese granito de arena para la construcción del reino de Dios. Por eso, muy a gusto presumo de mis debilidades, porque allí ya que no soy Dios, que soy Adán, que soy Adamá, porque así residirá en mí la fuerza de Cristo. Cuando reconocemos nuestra debilidad, upebeña de gatula ya yesa cuaja bueno, vais a ya pota la si yo que fuera o cacua pona jamás ya ve, para que mi familia pueda crecer bien también, para que la comunidad pueda sembrar el reino de Dios. Y solamente confiar plenamente y dejarse tocar por los valores y principios que Dios nos regala. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical en este 14º domingo del tiempo ordinario. Como el Señor viene, nos ayuda, como siempre, nos regala todos los elementos esenciales y fundamentales para que hagamos este camino de fe. Queridos amigos, hoy, en esta tercera lectura, es decir, el Evangelio que nos presenta en una forma muy pedagógica la Iglesia, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos 1 al 6. En aquel tiempo fue Jesús a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada, ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? Y esos milagros de sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José, y Judas y Simón? Y sus hermanas no viven con nosotros aquí. Y desconfiaban de él. Y Jesús les decía, no desprecian a un profeta más que en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se extrañó de su falta de fe, y recorría los pueblos del entorno enseñando. Queridos amigos, nosotros estamos en este 14º domingo, ¿verdad?, del tiempo ordinario. Y el tema por el que estamos nosotros pasando hoy, en este domingo y toda esta semana, es el problema de la testarudez frente a la propuesta del Evangelio. Ñande acá talla. Y ustedes saben que uno de los elementos, las características esenciales de todo el Evangelio de San Marcos es justamente con respecto al cabeza dura. Ñande acá naña henduse.
Oye, eñandé, uno de arriba, de abajo, chanfle, tiro libre, corner, penal, de todas partes, oye, pues eñandé, la pelota, a ver la pelota tatajina, ya llegué, ya llegué, ya llegué, bota vete, naña, y este hoy, la oye, eñandé. Hoy, queridos amigos, entonces en este 14º domingo, el Señor nos invita a reflexionar y pensar un poquitito, a ver cómo nosotros nos paramos, cómo nos ubicamos frente a la palabra de Dios. Cómo nosotros entonces escuchamos este mensaje de salvación, lleva. Entonces por eso nos da este ejemplo, lo que le pasa al mismo Jesús. Dice que Jesús, en primer lugar, que va a su tierra. Esto está apuntando, como dice también la carta a los hebreos, los que se ponen al frente de la comunidad, los tendotá, ¿de dónde son elegidos? Y siempre son elegidos de la comunidad. El sacerdote, ¿de dónde nace? El obispo, ¿de dónde nace? ¿De dónde nace ese cristiano comprometido? Y ahí en su casa, ahí en nuestro barrio, ahí en nuestro pueblo, Peñandeña y Mejame, ahí nacemos. Pero el Señor es el que llama dentro de su mismo pueblo a las personas con una vocación específica y que nos lleva oñemo tenonde a pegar la tendotágina oye acá la tapea y este es el designio y este es el camino de Dios. Y eso es lo que uno tiene que ir pregonando y tiene que ir anunciando. Pero entonces Jesús, que sale de su pueblo, Jesús que es llamado por Dios como Mesías y Salvador, él vuelve a su tierra y en compañía de sus discípulos también, de sus amigos, aquellos que le han escuchado y que son incluso de otros lugares. Fíjense que Jesús es de Nazaret y se va hasta Cafarnaón, unos cuantos kilómetros, creo que son 45, están llamando a Moraina, ahí cerca del lago, y ahí son los primeros llamados, Pedro, Juan, Santiago, Andrés, etc. Ellos en novio, bebé, justamente para poder seguirlo. Y bueno, él entra, como era su costumbre el día sábado, a enseñar en la sinagoga. Y la multitud, es decir, la gente, todos los que están ahí atentos a la lectura de la palabra, ahora comienza a preguntarse asombrada, ¿de dónde saca todo esto? Mapio, coa, mapio, pea. Vea la itúa la isenda ahí, José, y ve carpintero, oña bebe. Vea la isenda ella María, y oña bebe. ¿Se dan cuenta? Entonces, es una manera espectacular, ¿verdad? Como nosotros tenemos que reflexionar también. Algunas veces nosotros queremos mirar simplemente cuál es el origen de esa persona. En una de las anécdotas, ¿verdad?, que San Juan Bosco cuenta, él ya estaba viejito y se iba hasta Francia. Pasa por Francia y va hasta España, hasta Barcelona. Se va en busca de dinero porque estaba construyendo la famosa Basílica del Sagrado Corazón de Jesús de Roma, Termini, PBAE. Entonces tenía que buscar recursos, entonces estaba pidiendo dinero, se iba por todas partes a visitar a la gente pudiente para que le ayudase, ¿verdad? Y dice que yendo en el tren, cuando estaba viajando, estaba con su secretario, que era don Miguel Rúa. A bebé don Bosco mañana, así los campos, y dice que en un momento como que suspiró y dijo, si la gente supiese de dónde yo vengo, seguramente que no me hubiesen ayudado como verdaderamente hoy recibo esa gracia de Dios de las manos de estas personas generosas. Porque engo o lleva ¿verdad? Don Bosco viene del campo. Don Bosco venía de esa situación de pobreza, huérfano a los 3 años. Su mamá Margarita Oquiena luchando, peleando por la vida. Problemas incluso con su hermano mayor, y así, todas esas cosas. Pero sin embargo, queridos amigos, ahí nosotros, dice, encontramos esa fuerza de Dios, porque Dios nos elige donde nosotros estamos, de ese lugar en que nosotros nos vamos realizando. A operar entonces ñandeña mañana, a peñandeña usted ve con pecha y muy la ñandeña yuina. Ya yo me estoy Concepción, Uruguay, en aquel tiempo que era un pueblito cerrado, ni ruta, ni puente, ni para vender de cueve. Durante todo el tiempo de la dictadura, un pueblo allá alejado.
Pero sin embargo el Señor llama y a cada uno de nosotros nos llama de donde sea. Pero sin embargo lo esencial y lo fundamental es lo que viene a continuación, ¿verdad? Porque aquí Jesús dice, no desprecian a un profeta más que en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos. Y saben qué, queridos hermanos, y sobre todo aquí también en nuestra iglesia muchas veces, ñande cosas te cuñajano y te ya que venga. Todo la país de otros países, todo ya por la imposición, todo de todo. Claro que la iglesia es universal, pero igual, queridos hermanos, tenemos que fortalecer más nuestra iglesia. Tenemos que dar verdaderamente más posibilidades para que nuestra iglesia se pueda fortalecer, educar, formar, ¿verdad?, a los que están también al frente de nuestra comunidad. Así que ya yo veré que pe gracia, pe especial este día. La palabra de Dios, desde donde se nos ofrece. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Sé tu Señor, el Maestro, sé tu Señor, nuestra luz, sé tu la voz que resuena siempre en nuestro corazón. ¿Cómo puede alguien no ver que eres tú el Señor? ¿Cómo no reconocer que tú eres el gran profeta del amor? Sé tu Señor, el Maestro, sé tu Señor, nuestra luz, sé tu la voz que resuena siempre en nuestro corazón. ¿Cómo puede alguien dudar que eres el Hijo de Dios? ¿Cómo no reconocer que tú eres el gran profeta del amor? Sé tu Señor, el Maestro, sé tu Señor, nuestra luz, sé tu la voz que resuena siempre en nuestro corazón. ¿Cómo puede alguien decir
rechaza tu verdad. ¿Cómo no reconocer que tú eres el gran profeta del amor? Sé tu Señor, el Maestro, sé tu Señor, nuestra luz, sé tú la voz que resuena siempre en nuestro corazón. Sé tú la voz que resuena siempre en nuestro corazón. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En nuestro itinerario catequético sobre los vicios y las virtudes, hoy llegamos al último de los vicios, la soberbia. Los antiguos griegos lo definían con una palabra que podría traducirse como esplendor excesivo. En realidad la soberbia es la autoexaltación, el engreimiento, la vanidad. El término aparece también en esa serie de vicios que Jesús enumera para explicar que el mal procede siempre del corazón del hombre. El soberbio es aquel que cree ser mucho más de lo que es en realidad, aquel que se estremece por ser reconocido mayor que los demás. Siempre quiere ver reconocidos sus propios méritos y desprecia a los demás tratándolos de inferiores. A partir de esta primera descripción vemos cómo el vicio de la soberbia está muy cerca del de la vanagloria que hemos presentado la última vez. Pero si la vanagloria es una enfermedad del yo humano, se trata de una enfermedad infantil en comparación con los estragos que puede causar la soberbia. Analizando las locuras del hombre, los monjes de la antigüedad reconocían un cierto orden en la secuencia de los males. Se comienza por los pecados más groseros, como la gula, y se llega a los monstruos más inquietantes. De todos los vicios, la soberbia es la gran reina. No es casualidad que en la Divina Comedia Dante la sitúe en el primer marco del purgatorio. Quien cede a este vicio está lejos de Dios, y la enmienda de este mal requiere tiempo y esfuerzo más que cualquier otra batalla a la que esté llamado el cristiano. In realtà, dentro questo male si nasconde il peccato radicale, l'assurda pretesa di En realidad en este mal se esconde el pecado radical, la absurda pretensión de ser como Dios. El pecado de nuestro primogénito relatado en el libro del Génesis es a todos los efectos un pecado de soberbia. El tentador les dice a ellos: es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos, entonces ustedes serán como dioses. Los escritores de la espiritualidad están más atentos a describir las repercusiones de la soberbia en la vida de todos los días, a ilustrar cómo arruina las relaciones humanas, a subrayar cómo este mal envenena ese sentimiento de fraternidad que, por el contrario, debería unir a los hombres. Ecco allora la lunga lista di sintomi che rivelano il cedimento. He aquí entonces la larga lista de síntomas que revelan que una persona ha sucumbido al vicio de la soberbia. Es un mal con un aspecto físico evidente. El hombre orgulloso es altivo, tiene una nuca rígida, es decir, tiene un cuello rígido que no se dobla. Es un hombre fácil de juzgar,
despreciante, por nada emite juicios irrevocables sobre los demás, que le parecen irremediablemente ineptos e incapaces. En su arrogancia olvida que Jesús en los Evangelios nos dio muy pocos preceptos morales, pero uno de ellos fue inflexible: no juzgar nunca. ¿Te das cuenta de que estás tratando con una persona orgullosa cuando si le haces una pequeña crítica constructiva o un comentario totalmente inofensivo, reacciona de forma exagerada, como si alguien hubiera ofendido a su majestad? Monta en cólera, grita, rompe relaciones con los demás de forma resentida. Poco se puede hacer con una persona enferma de soberbia. Es imposible hablar con ella y mucho menos corregirla, porque en el fondo ya no está presente para sí misma. Solo hay que tenerle paciencia, porque un día su edificio se derrumbará. Un proverbio italiano dice: la soberbia va a caballo y vuelve a pie. En los Evangelios Jesús trata con muchas personas orgullosas y a menudo fue a desenterrar este vicio, incluso en personas que lo ocultaban muy bien. Pedro alardea al máximo su fidelidad: aunque todos te abandonen, yo no lo haré. Sin embargo, pronto experimentará ser como los demás, también temeroso ante la muerte, que no imagina pudiera estar tan cerca. Y así el segundo Pedro, el que ya no levanta el mentón, sino que llora lágrimas saladas, será medicado por Jesús y será por fin apto para soportar el peso de la Iglesia. Antes ostentaba una presunción de la que era mejor no hacer alarde. Ahora, en cambio, es un discípulo fiel, al que, como dice una parábola, el amo lo hará administrador de todos sus bienes. La salvación pasa por la humildad, verdadero remedio para todo acto de soberbia. En el Magnificat, María canta a Dios que dispersa con su poder a los soberbios en los pensamientos enfermos de sus corazones. Es inútil robarle algo a Dios, como esperan hacerle los soberbios, porque al final Él quiere regalarnos todo. Por eso el apóstol Santiago, a su comunidad herida por luchas intestinas originadas en el orgullo, les escribe: Dios resiste a los soberbios, pero a los humildes les da su gracia. Por tanto, queridos hermanos y hermanas, aprovechemos de esta Cuaresma para luchar contra nuestra soberbia. Queridos amigos, continuamos con Ñandeyara Ñe'e Dominical en este 14º domingo del tiempo ordinario. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso pasaje, ¿verdad?, de la palabra de Dios que viene a nuestro encuentro. En este segmento que nosotros le llamamos Ñandeyara Ñe'e Responde. Responde a las preguntas, responde a lo que ustedes también nos envían a través de nuestro teléfono que tenemos aquí siempre a disposición. Y recibimos así estas preguntitas que después procuramos también compartir con ustedes en la medida de nuestras posibilidades. Entonces, este segmento Ñandeyara Ñe'e Responde, hoy queremos hablar de la palabra bíblica soberbia. La soberbia, el soberbio, quién es y cómo se manifiesta, qué es. ¿Y quiénes somos soberbios, verdad? Y a dónde nos lleva también.
Entonces la definición que nosotros tenemos de la palabra la soberbia y todos los efectos que produce también en nuestra vida, en la iglesia. La soberbia es odiosa al Señor y a los hombres. Con el libro del Eclesiástico. Es odiosa al Señor y a los hombres. Quiere decir que la soberbia proviene, queridos amigos, de la autosuficiencia. Autosuficiencia coge y dice entonces, she hay cuapa hoy, she na icoteme a ver, she haya pota la she haya posea, de pioreta she ma she haya poana, she copecha guanante ma hoy. Todo esto son expresiones de soberbia que nosotros solemos utilizar, queridos amigos. Operar entonces ñandeña maya ponaya y cuán, va agua soberbio, vagina ñandea lleva. Había sido. Lo contrario a la soberbia es la humildad. La palabra humildad viene de humus. Humus quiere decir tierra. Había la adamá. Había dice la adam, lleva. Entonces humus. Humildad, somos humanidad, ¿me entendés? Y ese es el humilde, pero sin embargo, el soberbio es aquel que no reconoce y no quiere reconocer entonces su propia naturaleza. Y entonces queremos hacernos iguales a Dios, iguales, de ahí semejantes. Nosotros fuimos hechos semejantes a Dios, no iguales a Dios. Esa diferencia hay que tenerlo bien clara, queridos amigos. El que quiere ser igual a Dios es aquel que venían de Yara, Dios ya no está más en su vida, Dios queda de lado y ahora nosotros asumimos ese rol y ese papel de dioses. Ñandente maoya lleva. Se la yapoa, se la yapoa, gente hoy, que esto que aquello. Y entonces, ciertamente, queridos amigos, que nosotros estamos por un camino equivocado. Y entonces, Dios justamente dice, odia, es odiosa al Señor y a los hombres. Es también ridícula en el hombre, que es polvo y ceniza. Qué hermosa esta definición, y esto lo encontramos también en el libro del Eclesiástico, capítulo 19. Es entonces ridícula la soberbia. ¿Por qué? Y porque todos somos hombres que venimos del polvo y la ceniza. Capítulo 3 del libro del Génesis, versículo 19. Recuérdate que eres polvo, que eres Adamá, que eres Adán, y que al polvo has de volver. Entonces por eso es ridículo que yo sea el soberbio, como si fuese she nunca nada más no hay, she hay cota por toda la eternidad, etcétera, etcétera. Nada. De balde. Nosotros decimos luego esa frase también, tan interesante, que dice, no hay mal que dure 100 años. Entonces nos está haciendo entender claramente que la soberbia es ser ridículo, pasar por una ridiculez. Eclesiástico capítulo 19. Tiene formas más o menos graves. Existe, por ejemplo, el vanidoso. Esta es una característica. Y el vanidoso ambiciona honores. El vanidoso, el que quiere, figuretti ya lleva. Entonces eso va detrás simplemente de las cosas externas, porque es vanidoso, que le aplaudan, que le digan quién es, o que le digan qué bien está haciendo a los demás, ¿verdad? También es aquel que aspira a las grandezas, a veces de orden espiritual incluso. Hay que ver. Entonces, vea la famosa Sheikh Papa Boí, va ahí con Dereta She, ya con la vida espiritual, ya por la Sherapé, ya en Duseilan de Erea. Estas son palabras que nosotros escuchamos continuamente en nuestro relacionamiento, incluso con nuestros papás, con nuestros abuelos, en nuestra casa, en nuestra familia, papá, hijos, o sino también dentro de una comunidad. Cuando viene la palabra de Dios y nos exige, y es como que mete ese dedo en la llaga, entonces usted ve ñande shion, ¿qué cosa ya? ¿Verdad? Así como justamente en el Evangelio habíamos escuchado que no le quieren escuchar a Jesús, pero absolutamente. ¿Quién es este? ¿Qué sabiduría es esta? ¿Quién le ha dado? María y Membú,
No, etcétera, etcétera. Pero sin embargo tenemos también otros pasajes interesantes. El capítulo 24, por ejemplo, del libro de los Números. La famosa burra de Balaam. La burra de Balaam que le habla a su dueño, ¿verdad? A su jinete. Y es como decir, si una burra puede hablar, imagínense, y que le llama a la conversión, ¿verdad? Le llama a la conversión. Bueno, y así tenemos muchos casos también en la Biblia y en la tradición de la iglesia también. Recuerdan que San Antonio, por ejemplo, dice que le hizo arrodillar a una burra cuando pasaba el Santísimo Sacramento. Y todas estas anécdotas, estas cosas interesantes que tú nos enseñan dentro de nuestra pedagogía y dentro de nuestra enseñanza podamos entender cuál tiene que ser el espíritu del hombre, cómo nosotros tenemos que comportarnos. Entonces la pichete bebé lleva la ñande vanidoso, el que aspira a las grandezas, a veces de orden también espiritual, el que envidia a los otros, el que envidia a los demás. Hay que ver. Haga tu mañana porque la envidia siempre viene de TV, por cualquier cosa. Hay muchos, y estamos muchos, aquellos que de repente sentimos envidia, queridos amigos. La envidia es lo peor, y esto viene ¿de dónde? De la soberbia. La soberbia, el orgulloso, el autosuficiente, normalmente es envidioso. ¿Por qué? Y porque justamente, a la otro oyapoa, a la otro oyapoa, etcétera, etcétera, entonces ya está envidiando todo. Y eso es lo que muchas veces en nuestra vida también se manifiesta mucho, ¿verdad? Apenas vete o sea la iñaca, ves allá, es la famosa guillotina horizontal, es la vertical, hay que cortar cabeza. A bendiga tú y a ver, tú ya ves ¿verdad? Y entonces, esa es la gran tristeza. Y mira que eso en todos los niveles, en los niveles políticos, en los niveles de familia, en los niveles entre hermanos, en los niveles dentro de nuestra iglesia, en los niveles dentro de nuestras capillas, en los niveles también de los tendotá, quienes estamos delante de un pueblo, de una gente, de una parroquia, allá. Entonces, esto es elemental y fundamental porque tienen que saber que este es el verdadero pecado original, la autosuficiencia. Si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como dioses. Y entonces ya enténtese, queremos manejar todo, que todo más o menos sea según lo que yo quiero. Y así no estamos actuando absolutamente nosotros en comunidad. Por eso es que la Biblia se escribe en realidad para la comunidad. La Biblia no se escribe jamás se escribe para una sola persona. Yo y Dios, yo me confieso con Dios, yo hago con Dios. Estilo protestante, no. La Biblia es para la comunidad. En la medida en que yo me convierto, justamente yo me estoy donando y me estoy dando a los demás. Es para la comunidad. Si yo soy bueno como un papá, entonces soy bueno para mi familia, para la sociedad. No es para mí nomás. No, siempre está en función de. Y eso es lo que nos está diciendo. Entonces Peñangareco, que la soberbia es muy, muy peligrosa. El orgulloso, hipócrita, que hace todo para ser visto y cuyo corazón está corrompido. Y sí, queridos amigos, el que tiene la corrupción y ya está corrompido por dentro. Hubo algo la ñandeña bojera y la analogía tan linda con el famoso QPI, ¿verdad? Porque PQPI no come por afuera las cosas, come por dentro, el corazón. Comienza por el centro, ¿entiendes? Y después cuando ya te comió todo, hizo esa corrosión por dentro. Entonces, pire cuenta, y ahí ya no hay quien se pueda salvar. La corrupción, la corrosión es lo peor que puede existir, queridos amigos. Y por eso justamente lo que a nosotros nos corrompe es el orgulloso hipócrita que hace todo para ser visto y cuyo corazón ya llegó a corromperse. Está corrompido totalmente. Por ejemplo, el fariseo que confía en su pretendida justicia y desprecia a los demás. Desprecia totalmente a los demás cuando está rezando ahí.
yo no soy como estos que están aquí, yo no soy como ese que está allí, como ese pecador, como ese publicano. Llenan de yara, ya popea, ya poamua, ya popea, que pea, etcétera, etcétera. Gente maoila amo por ambaye. Eso también es un problema que a veces tenemos en los grupos, incluso en los grupos religiosos. Como que queremos hacer comparación y queremos decir, Shela se grupo, Shenjave, Ubei Ponabe, Upea la Balea, o mi otro fuera, como esos otros que. No, queridos amigos. Lo importante entonces es que veamos esto. Y finalmente, en la cúspide se halla el soberbio, que rechazando toda dependencia, pretende ser igual a Dios. Rechazando toda dependencia. Rechazar toda dependencia quiere decir la autosuficiencia total y absoluta. Entonces, upear el añandea lleva ñañemo momburi, upear el medio la yadi para llevando allí cuasi hoy ababebi baebe. No queremos, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito, porque si hay guapa hoy, si haya pota la haya posea, pelleje sabe. Y esto lo tenemos, queridos amigos, cuanto más nos alejamos de Dios. Cuanto menos tenemos en nuestro corazón y en nuestra vida la presencia de un Dios que nos cambia, que nos anima, que nos entusiasma, ciertamente que después viene este problema de la soberbia. Y entonces no gusta de las reprensiones. Claro, el soberbio jamás le va a gustar que alguien le reprenda, que alguien le diga algo, cómo tiene que hacer, cómo tiene que cambiar. Pues sí, claro, de bien va a ir a más coa, viste, el evangelio, más pea. Este que viene aquí, pea ahí José, y era, la llamaría pues, por el papá, ¿de dónde viene? ¿Qué sabiduría es esa? Y entonces le horroriza todo lo que es la humildad, le horroriza todo lo que es reconocerse a sí mismo limitado. Porque en realidad, la humildad es simplemente reconocerse limitado. Es decir, siendas ahí entonces el number one, siendas ahí Dios, sino que yo soy una persona dependiente siempre de todo. En ese documento del Papa Francisco, Laudato Si, justamente él cuando habla de la humanidad, cuando habla del hombre, dice que nosotros somos tan dependientes y por eso justamente habla, nosotros dependemos, somos parte de este gran cosmos y somos dependientes nosotros del aire que respiramos, de la naturaleza en que vivimos, del alimento que recibimos, de la persona con quien convivimos. Todo es dependencia, todo es dependencia. Así es que, queridos hermanos, es importante, ¿verdad?, que nosotros abramos nuestros ojos y nos demos cuenta. Y es lo único que después nos va a llevar a una verdadera generosidad. O si no, vamos a estar siempre encerrados en nosotros mismos y no vamos a ser capaces de compartir nunca nuestra vida y menos nuestros bienes con los demás. Entonces, le horroriza la humildad, peca descaradamente y se ríe de los servidores y de las promesas de Dios. O puca llega y te veo como sea ecoponar, escolar, ecosea, ya pola, ya posea, vendo y se torba, avejina la uno, reivo y la utagina. ¿Por qué? Porque es un orgulloso, un soberbio. Donde esa cuaya lleva moba y moba, oñembo, ujina, y qué es lo que Dios le está pidiendo. Queridos amigos, nos vamos despidiendo del día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñandi Yarañe Dominical. Que Dios les bendiga a todos. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.